Bueno, buenas noches para todos, buena semana. Dios jóvenes para todos, Hoy Stop. Hoy ya es 30 de Heshvan, de Hashem, Yom Hamishi, 24 de noviembre, de Hashem, de Siatan Ishmael. Vamos a seguir con esta clase de Musar. Ustedes dicen que como uno comienza el mes, así será el mes. Estamos comenzando con clase de Musar. Uy, Hashem. Y pasamos al capítulo 12 del Metzlah Yesarim. Dice, el método para el desarrollo de la limpieza espiritual. Dice el Ranjal que el conocimiento es fundamental para adquirir, eh, eh, el conocimiento es fundamento de la virtud, dice el Ranjal. Dice, el verdadero medio para adquirir la virtud de la limpieza espiritual consiste en el estudio constante de las palabras de nuestros sabios. Aquí, aunque el Ranjal parece que se refiere a los sabios talmúdicos, también dice que todos los sabios de las grandes épocas, escuchar eh, sus enseñanzas, nos ayuda a esa limpieza espiritual. Tanto sobre asuntos legales como de ética de Musar. Pues una vez que la persona ya ha quedado convencida de la obligación de adquirir la virtud de la limpieza espiritual y la necesidad de hacerlo, y aquí el Ranjal hace un énfasis en lo siguiente, dice, enfatiza que el desarrollo de la cualidad de la limpieza espiritual, que es el Nekiyut, es tanto una obligación como una necesidad espiritual, puesto que la limpieza espiritual consiste en que el ser humano se limpie de todo rasgo negativo, de carácter y de todo pecado. Escuché de la misma Ram que explicó en nombre de los sabios que las no buenas cualidades no están en el cuerpo, sino en el alma. Y esto es una gran problemática, ¿eh? Por eso tenemos esta vida para trabajarlos y poder adquirir esa virtud de la limpieza espiritual. Ahora, ¿limpiarnos de qué? De todo rasgo negativo de carácter, también todos aquellos actos dudosos que puedan ser considerados como permitidos y los pecados que son obvios, ¿no? Ahora, vemos así que el Ranjal considera que la adquisición de esta virtud es indispensable e ineludible para el crecimiento espiritual. No se podrá crecer espiritualmente si no hay una limpieza espiritual en nuestra vida. No podemos traer algo nuevo en algo sucio. Necesitamos de limpiarnos y así crecer espiritualmente. Ahora, después de que la persona ha alcanzado las virtudes de vigilancia y diligencia, que los vimos en capítulos anteriores, siguiendo ese programa de desarrollo espiritual expuesto en los capítulos del 2 al 5, ya vamos en el 12, para la vigilancia, o sea, el Zehirut, y en los capítulos del 6 al 9, y la diligencia, el Derishut. Ahora, por medio de la dedicación activa a los métodos para desarrollarla y el alejamiento de los factores que pudieran impedirlo o aquellos detonantes que no dejan crecer a la persona o le influyen para no crecer. Ahora, esos factores que puedan impedirlo, siempre el que el Rajal expone una determinada virtud, la acompaña con una explicación de los métodos adecuados para adquirirla, así como los factores que impiden que el ser humano se desarrolle en esa virtud. Es por eso que aquí reitera que para desarrollar las primeras dos virtudes es necesario seguir los caminos adecuados. ¿Cuáles son esas dos primeras virtudes? Dijimos que la vigilancia, Sehirut, perdón, y la diligencia, Zerizut. Primero tenemos que aprender a vigilarnos a nosotros mismos y después tenemos que ser diligentes con nosotros mismos. De esa manera podemos desarrollar adecuadamente. Ok, mejorando y atendiendo los factores que puedan impedirlo,
ya no le quedará ningún factor que pueda impedir su adquisición, porque los habrá vencido, los habrá desarrollado en sí mismo. Lo único que precisa, dice Rajal, será el conocimiento detallado de los preceptos para que pueda así cuidarse de todos. Ahora, los sabios dicen que un ignorante no puede servir a Hakadosh Baruj Hu. Una persona que ignora sobre su propia vida, le es un poco difícil que pudiese desarrollarse como persona. Uno tiene que conocerse a uno mismo y conocer cómo es el proceso de nuestra reparación, de nuestra corrección en nuestra vida. Ahora, es por esta razón que forzosamente debe tenerse un conocimiento preciso de las leyes a fin de saber hasta dónde llegan sus ramificaciones. Por ejemplo, las ramificaciones expuestas en el capítulo 11 respecto a las prohibiciones de robo y promiscuidad sexual. Hay que saber qué es robo, qué es promiscuidad sexual y hasta dónde van las ramificaciones de esta prohibición. Es un tremendo pecado, es un tremendo cortocircuito. Una persona que no conozca y tenga claridad en los conceptos, en las leyes respecto de su conducta, pues es muy difícil que pueda realmente llegar a desarrollarse como persona. Notemos que el grande problema de nosotros los seres humanos, dicen nuestros sabios que son dos cosas. Uno, las creencias que tenemos y dos, las costumbres que tenemos. Lo uno viene de lo otro. Las costumbres son derivadas de las creencias que tenemos. Y cuando la gente o una persona no tiene claro, por ejemplo, qué es el amor, qué es libertad, qué es alegría, pues va a confundir ciertas conductas y a justificar que eso es alegría, que eso es amor, que eso es moralidad, de acuerdo a cómo se inventa a sí mismo estos conceptos de acuerdo a sus deseos. Preguntémosle a un ladrón qué es honestidad. Preguntémosle a un ladrón qué es trabajo. De repente él va a decir que roba porque ese es su trabajo y porque para él no le parece mal robarle a una persona. Y ejemplos así por el estilo. Entonces, puesto que el olvido en estos temas son tan sutiles, es usual que el individuo debe estudiar asiduamente los libros que clarifican los detalles de los preceptos, para que de este modo pueda recordarlos cada vez de nuevo y entonces, sin duda alguna, se sentirá incitado a cumplir. Notemos que las personas se preparan para ganar parnasá, para ganar dinero, pero no se preparan para ser personas. La universidad prepara ingenieros, abogados, psicólogos, médicos, pero en gran parte la ética personal, el comportamiento, lo que se llama el derech eretz, el buen comportamiento, queda relegado a la conciencia de cada quien. Por eso muchos vemos distorsiones en la sociedad del comportamiento y la forma de ser de las personas. Ahora, lo mismo aplica a las cualidades de carácter. Cuando hablamos de cualidades de carácter, el Rajal se refiere al, o había enfatizado que era necesario desarrollar la virtud de la limpieza espiritual. Permítame un momento. Que era necesario desarrollar la virtud de la limpieza espiritual en las cualidades de carácter, la cual venimos estudiando en clases anteriores. No solo en los actos, sino también en la intención, también en nuestro pensamiento. A veces se actúa no bien porque se piensa no bien. Dicen los que saben que tres emociones
generan en una persona agresividad. Eso para dar un ejemplo. El asco, la ira y el desprecio. Esas emociones primero son ideas, pensamientos que la persona tiene. Y eso le lleva a actuar de una manera incorrecta. Entonces, somos el resultado de lo que pensamos y de la forma en que reaccionamos. Por eso tiene que haber una limpieza, no solo en los actos, sino también en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, en poner conceptos de acuerdo a lo que nuestros sabios nos enseñan y no de acuerdo a la corriente como va la sociedad. Hoy en día, ¿qué es mujer, qué es hombre, qué es amor, qué es honestidad? Está distorsionado para muchas personas. ¿Qué es moralidad? Está distorsionado para muchas personas. ¿Qué es libertad? Está distorsionado. Por lo tanto, debemos limpiar aquí esos, eh, nuestros pensamientos y por lo tanto nuestras actitudes. Ahora, es indispensable el estudio de las enseñanzas éticas. Dicen nuestros sabios que antes de la Torá está el Musar. Antes de obedecer leyes, primero hay que ser persona. Hay que preparar primero la vasija para echar una excelente y gran copa, una copa muy fina, una copa limpia, no fina, limpia, para depositar un gran vino sobre esta copa y seguramente no se dañará. Pero si la copa está sucia, aunque el vino sea fino, igual se va a dañar. Ahora, las enseñanzas éticas de los sabios antiguos y modernos. Pues muchas veces ocurre que después que un individuo ha decidido pertenecer al grupo de hombres escrupulosos y espiritualmente limpios, comete errores en los detalles de lo que tiene que hacer, debido a su ignorancia. ¿A cuál ignorancia? La ignorancia de la conducta correcta, de los detalles. Por eso debemos preguntar y debemos dejarnos asesorar y ponerlos en práctica, por supuesto. Ahora, esas equivocaciones o errores en los detalles de lo que tiene que hacer debido a la ignorancia que tiene sobre ellos, ya que ningún hombre nace sabio y es imposible conocerlos. Pero al estudiar las obras o estas obras de Musar, como la que estamos estudiando, la de Ranjal, el Metzlah Yesharim, cobrará conciencia de lo que no sabía y reflexionará en aquello que no había entendido al principio. Aquí hay un punto importante, estimados y respetadas señoras. Nosotros, para poder reflexionar, tenemos que tener un conocimiento. Si no, estamos reflexionando en el vacío de nuestra ignorancia. Por ejemplo, alguien que sufre con el robo y que tiene problemas de robar, ¿por qué no reflexiona a profundidad para dejar el robo? O alguien que le gusta mucho el alcohol, tiene problemas con alcohol o problemas de inmoralidad. ¿Por qué no reflexiona? La persona por naturaleza sabe que no está bien. El ser humano tiene una ética innata, Hakadosh Baruj Hu la colocó, básica. Nadie va a decir que el robo es bueno. La mayoría de gente va a decir, ah, entiendo, el robo no es bueno. Pero ¿por qué no hay una profundidad de la reflexión? Porque cuando reflexiona con su deseo. Entonces, sus deseos están manchados porque están inclinados a una conducta que ya se volvió adictiva. Por lo tanto, no va a reflexionar, sino que va a justificar lo que está haciendo. Pero si tiene un conocimiento, entonces la persona va a tener una conducta, los deseos, un conocimiento, que hay que dejar el robo, y un conocimiento que le dice, tenés que dejarlo, porque está no bien por esto y por lo otro. Entonces la persona va a tener que tomar una decisión entre su deseo y entre el conocimiento correcto. Digamos en otras palabras, Yetzehará, Yetzehatov. Inclinación al bien, inclinación al no bien. Mientras no tenga esto, no podrá reflexionar. Por eso dicen los sabios que un ignorante no puede servir a Hakadosh Baruj Hu, porque un ignorante no va a reflexionar. Reflexionar es cuando tengo dos posibilidades y tengo la decisión de decidir. Pero si, por ejemplo,
vamos a suponer que capturan a un hombre por robo. ¿Quién va a juzgarlo? Dos ladrones más. La pregunta es, ¿ellos qué van a juzgar si también son ladrones? Van a decir que estuvo bien, que no fue robo, que él está trabajando, que el otro tiene mucho. Es injusto que no comparta un poco, porque eso no es robar, es compartir simplemente. O simplemente no es robar, lo tomó prestado a tiempo indefinido. Todas las maniobras que el ser humano utilice son una justificación porque está razonando con su deseo, mas no con su conciencia, la cual debe estar permeada o por un conocimiento o por su deseo. Y también llegará a comprender ideas que no se hallan directamente en estos libros, porque empezará a relacionar un conocimiento con otro y empezará a sacar conclusiones más allá de lo que está estudiando. En otras palabras, aprenderemos a pensar, aprenderemos, por lo tanto, a pensar y como consecuencia a actuar y también a reaccionar. Pues una vez que su mente ha sido excitada en lo que respecta a esos temas, proseguirá indagando todos los aspectos y será capaz de descubrir ideas novedosas a partir de la fuente de la verdad. Notemos que la palabra verdad es emet, alef, men y taf. Si quitamos la alef, queda met, que significa muerte. Muerte es un estado de ignorancia, donde no vemos camino ni salida y toda la vida es plana, donde no hay crecimiento espiritual, donde la derecha es lo mismo que la izquierda y blanco es lo mismo que negro. Ahora, ¿cuáles impedimentos pueden aparecer en la vida para la limpieza espiritual, que es lo que estamos ahora estudiando en el capítulo 12? ¿Cuál es ese impedimento? Para el Nekiyut. Nekiyut significa limpieza espiritual. Los factores que impiden la adquisición de esta virtud son los mismos que impiden el desarrollo de la virtud de la vigilancia. O sea, de la Zehirut. Son los mismos obstáculos en cada etapa de nuestro desarrollo espiritual. Ahora, en el capítulo 5, el Rajal había citado tres factores principales que son un impedimento en nuestro desarrollo. Primero, la dedicación excesiva y preocupación por los asuntos mundanos. Wow, esto sí que es complicado. Cuando hay una dedicación excesiva y una preocupación por los asuntos mundanos. Es algo complicado. Hay gente que no tiene tiempo ni de almorzar, ¿no? O en su cabeza solo existe las situaciones de los negocios. No está mal ser diligente en eso. Pero también hay que apartar, hay que saber apartar momentos y límites. Hay que tener cierta geburá, disciplina para tener, hasta aquí voy. Y esta parte es para mí. Alguien me decía un ejemplo tan importante y me decía, todos nosotros nos preocupamos por el carro que tenemos, por hacerle mantenimiento. Nos preocupamos por cambiar de celular o cuando no está bien, mandarlo a arreglar, porque lo necesitamos. Pero me dijo, pero no nos preocupamos por nosotros mismos, en que también necesitamos mantenimiento, en que también necesitamos reforzarnos. Cambiamos de aceite el carro, echamos gasolina, estamos pendientes de oxigenarlo. Pero nosotros, ¿qué? Necesitamos renovar aquí, porque el disco de acá, tal vez de 10, 5 o 8, 10 años atrás, necesitamos renovar el software para ir al día y ir de acuerdo a los retos. Una persona tiene que saber que entre más dinero desee tener,
más fortaleza debe tener acá. Si desea tener una familia más grande, más capacidad debe tener acá. Entre más capacidad o responsabilidad quiera, más capacidad debe tener acá. El problema es que la persona se arriesga a responsabilidades que no está al día. Entonces tiene 5 hijos y ya está que se vuelve loco, porque no tiene cabeza sino para uno o medio. O medio. Hay un chiste que vi por ahí de un hombre que dice, el médico le dijo, saca todo tu estrés de la casa, y sacó a la esposa, a los hijos, al perro y a los muñecos. De repente alguien tiene una empresa y ya casi maldice, tiene 20 empleados y no se los aguanta. Bueno, no está en capacidad, pero por otro lado pedimos, deseo tener esto, tener esto. Y alguien me dijo, estoy aburrido, tengo que pagar el seguro del carro, tengo que pagar eso. Y bueno, entonces hay otra solución, anda a pie. Andando a pie no tienes que pagar nada, no tienes que estar pensando en pagar seguro, no tienes que estar pensando en nada de eso. Todo en la vida tiene una responsabilidad, pero esa responsabilidad requiere una capacidad, generalmente una capacidad espiritual. Cuando hablamos de espiritualidad hablamos de aptitudes. Una persona desea tener 5 hijos, pues tienes que tener cabeza y paciencia y etcétera, etcétera. Yo pregunté una vez, la Torah hoy en día nos prohíbe tener más, la Torah no, perdón, los sabios, tener más de una esposa. La Torah, eh, pero antes, en los tiempos de los grandes, tenían varias esposas. Y un día yo pregunté, ¿por qué hoy no podemos tener más de una esposa? Y alguien me dijo muy graciosamente, porque no podemos con una, imagínate con 3 o 4, no tenemos cabeza aquí para eso. Una y ya nos queda grande. Ahí tenemos que estar con mucha dificultad. Imagínate con un hombre con 4 esposas, Padre de la gloria. Ahora, entonces la dedicación excesiva y preocupación por los asuntos mundanos. 2, la frivolidad. La frivolidad y el cinismo. La frivolidad también es como esa simpleza mental. Y el cinismo. Y 3, las malas compañías. Una persona no puede dejar su no buena conducta si no cambia de ambiente. Nadie puede ser honesto con gente deshonrada. Nadie llegará a ser persona con personas con conductas bastante descaradas, inmorales, etcétera, etcétera. Hay que dejar la frivolidad, en otras palabras, la tontería, la simpleza mental, madurar a un pensamiento de gente con criterio, autónoma, y dejar las tonterías, la mente infantil, la mente malcriada, y la falta de reflexión. Aprender a reflexionar sobre todas las cosas que nos pasan. Un consejo que me dieron a mí hace mucho tiempo. Siempre que vayas a juzgar cualquier situación que te pasa, primero ten como responsable tú mismo. Es que en mi hogar, detente un poquito y pregunta, ¿será que yo soy el que tengo que cambiar? ¿Qué hice yo? ¿Hasta dónde yo aporté para esta situación? Primero, reflexionemos para nosotros mismos. Después, entonces, miramos el comportamiento de la esposa, de los hijos, del jefe, de todas las cosas. Primero yo. Primero yo. Y después vamos ahí a encontrar que todo lo que nos pase habla de lo que nosotros necesitamos crecer. Y de esa manera estamos enriquecidos todo el tiempo, porque estamos reflexionando sobre todo. Y no como aquellos necios o simplones que todo lo que le pasa, todo el mundo es culpable menos ellos. Todo el mundo, no hablemos de culpabilidad, todo el mundo es responsable menos ellos. Siempre tengo que reflexionar primero sobre mí, sobre mi conducta, sobre mi actitud, sobre mi reacción. Alguien tal vez no me saluda bien. ¿Será que yo de repente le proyecté también un rechazo? Debemos mirar. Más uno adicional, aparte de estos 3, un conocimiento incompleto de las leyes o las normas éticas a seguir, como ya se explicó antes. Una persona que no tenga claro las normas éticas, el musar,
la moralidad, el derech eret que debemos seguir en la vida, no va a tener un contenido para reflexionar y por lo tanto para una guía para ser orientado en la vida. Por eso el ignorante no puede servir a Dios. Esto, la clase anterior nos preguntaban, ¿todo el mundo no va a Dios? No, no es cierto, no todo el mundo va a Dios. Hay gente que vive su propia ley, su propia voluntad, que se inventa su propia conducta porque se siente bien. ¿Cuál es el engaño hoy en día de los jóvenes y de la gente en general? ¿Cuál es la máxima que utilizan, la regla general para determinar que las cosas son buenas? Si tú te sientes bien, entonces es bueno. Pregúntale a un ladrón que roba si se siente mal. Pregúntale a un tipo que va y viola a una mujer si se siente mal. Pregúntale a alguien que toma lo que no es suyo y se lo lleva a ver si se siente mal. Pregúntale a un diabético que se come un helado si se siente mal. Es un error definir la vida por sentido. Las percepciones de los sentidos no es útil y no sirve. Es un error definir la vida por lo que sentimos. Pues, ¿quién no se siente bien entrando a un almacén, tomando una ropa, no pagarla e irse? ¿Se siente bien? Excepto una persona que tiene temor a Dios, que tiene conducta correcta, que tiene ética, que tiene musar, sabe que se llama robar y no va a estar bien, porque está haciendo algo que no es él. Pero una persona que vive por sus deseos jamás se va a sentir. O dígale a un papá, ¿qué siente dejar a una mujer embarazada y no responder por el niño? ¿Qué siente cuando es un hombre descarado, con falta de principios? Va a decir, me siento bien, no es que no tengo que trabajar para responder por nada. Todo es gratis. No se siente mal. Entonces, es un error pensar que el sentir es algo correcto. Hoy en día, inclusive, muchas de estas cosas, con mucha falta de criterio, inclusive, también está en la psicología. Falta de criterio y falta de profesionalismo. Ahora, falta de conocer cómo funciona la mente humana y cómo funciona nuestro ser, nuestra parte intangible, nuestra alma, nuestras actitudes, nuestros deseos. Por lo tanto, es un gran problema para no entender el musar en la vida. Hoy en día los jovencitos se sienten bien. Hablaba con una muchacha que le pregunté sobre los tatuajes. Hay una muchacha que tiene una cantidad de tatuajes. Y te puedo hacer una pregunta. ¿Por qué hiciste los tatuajes? Me dijo, tiempos de mi locura. Me parecieron bonitos y me sentía bien. ¿Ahora te sientes bien? No. Hoy en día comprendo otras cosas en la vida y no me siento. Esto es lo que pasa con muchas personas. Definen el momento por el sentido. Y volvamos al ejemplo del que tiene diabetes, azúcar en la sangre. Y pregúntale si se siente bien comiendo un helado de chocolate con mucho dulce. Por deseo, en ese momento no se va a sentir. Después se siente mal, pero no por deseo, sino porque la diabetes le va a marcar un sufrimiento en el cuerpo y lo va a sentir. Pero si fuera por deseo, no lo va a sentir. Y por lo tanto no podría definir que eso no es correcto. Ok. Al respecto, los sabios ya afirmaron, el ignorante no puede ser devoto. Husit. Dice Pirkei Avot 2:5. ¿Qué es un devoto? Alguien que hace y hace de más. No puede ser porque no entiendes aquí un shotet, un tonto. Porque no entiende. Pues el que no conoce no puede actuar. ¿Quién es alguien que no conoce? Alguien que no ha desarrollado autonomía en la vida. Entonces, un heterónomo. Heterónomo es una persona que no tiene criterio para guiarse en la vida. Va donde va la gente, si la mayoría hace esto, lo hace y se guía por su sentido. Es similar a la mente de un niño. Por eso los niños, los que tienen niños pequeños,
cómo ellos perciben el mundo que les rodea. Déjalo en la sala sueltos y van a ver que ellos van a mandarse a la boca y a probarlo todo. Ah, pero esto le hace daño, lo va a cortar. Él no sabe. Si a él le parece aquí, a su paladar, algo agradable, que lo siente bien, hasta se lo come. Pero si le pica o le arde, lo bota. No define por conocimiento, sino por sentir. O por lo que huela, por lo que vea. ¿Le parece bonito? ¿Será parecido hoy en día con la gente y los jóvenes? Vi, me pareció bueno. Escuché, me pareció bueno. Me dijo que me ama. Yo muchas veces en conferencias con jóvenes, ¿por qué te involucraste en esa relación? Me dijo que me amaba y me parece bien. ¿Qué te pareció bien? No, me parece buen sentimiento. ¿Y cómo lo sabes? Porque me sonrió. Pashut, una mente muy simple. Cuando la gente despierta, cuando ya tiene un problema grandísimo. Es lo que no debemos hacer. Pues el que no conoce no puede actuar correctamente. Y es por eso que los sabios afirmaron, más grande es el estudio ya que conduce a la acción. Si no estudiamos, nuestra conducta no es correcta. En el Tratado del Talmud Kedushin 40b, ahí el Talmud cita una discusión entre Rabbi Tarfón y Rabbi Akiva respecto al valor relativo del estudio respecto de la acción. Rabbi Tarfón opinaba que la acción más era superior al estudio. Por su parte, Rabbi Akiva sostenía que el estudio era superior a la acción. Finalmente, todos los sabios afirmaron, más grande es el estudio, ya que conduce a la acción. Dice el Talmud Gadol, en un Shemevi Lide más. El Rajal se apoya en esta conclusión unánime para enfatizar que no es el cumplimiento mecánico o general de los preceptos lo que llevará a la persona a desarrollar la virtud de la limpieza espiritual, ya que ésta necesariamente exige el conocimiento. Una persona que hace sin conocer, tarde que temprano se va a aburrir, porque no va a encontrar sentido a lo que hace. De ahí que mucha gente dice, es que me cambiaron. Esta situación me cambió. Esta gente me cambió. Una persona que sea influenciable para no bien es porque le faltó aquí conocimiento para determinar lo que tiene que hacer. Dios nos guarde, existen presiones sociales, pero por muy grande que sea la presión, entre más fortalecidos estemos acá, vamos a aprender a actuar confiando en Hakadosh Baruj Hu de la mejor manera. Es justamente la comprensión del sentido interno de los preceptos son lo que conduce a esta virtud, ya que esta consiste en la eliminación de todo elemento negativo en el carácter y en los actos, como el Rajal explicó en el capítulo 10. Y con esto terminamos, Besrat Hashem, el capítulo 12 y la sección cuarta. En la próxima clase veremos la sección quinta y el capítulo 13, la abstinencia, el perishut. Besrat Hashem, la sección quinta tenemos capítulo 13, 14 y 15. Besrat Hashem. Bueno, Hakadosh Baruj Hu nos continúa ayudando, que sigamos creciendo espiritualmente. Ese es el trabajo que todos tenemos, para eso venimos al mundo. Y recordemos la regla. Siempre que tengamos cualquier circunstancia, la primera opción para pensar en que posiblemente nos equivocamos, que lo más seguro es que nos equivocamos, o algo tenemos que aprender, seamos nosotros mismos. Después miramos a nuestro alrededor. Porque todo lo que nos pasa nos enseña algo. Cuestión de que nosotros sepamos identificarlo. Así como nos preocupamos o nos ocupamos de los vehículos y todas esas cosas, ocupemos de nosotros cada día de crecer. Todo dependerá de lo que tengamos aquí. Todo dependerá el nivel de grandeza al cual anhelemos llegar. Así mismo tiene que ser el disco, el programa que tengamos acá. Eso se llama espiritualidad. Satashen con fe y confianza en Hakadosh Baruj Hu. Que tengan un buen mes. Hoy es Rosh Hoides.
Kislev, nada más y nada menos. El mes de las luces, el mes de la educación, el mes de la dedicación. Que seamos todos iluminados con la luz de Hakadosh Baruj Hu, la luz de Hanukkah, que viene Hanukkah, Baruch Hashem, y que crezcamos todos los días. Que tengan buena semana y gracias por haber asistido a nuestra clase. Que Hashem nos cuida a todos.